las puertas para adentro es mi marido. De las puertas para afuera yo no sé qué haga. Vicente Fernández, el cómico cantante mexicano, dejó a todo el mundo perplejo cuando tomó la decisión de adoptar a una niña desconocida que tenía apenas 40 días de vida. Este hecho levantó muchas sospechas acerca de un posible romance secreto entre él y su cuñada. La llegada de la pequeña Alejandra a la vida del Chente ocurrió precisamente en el día de su cumpleaños, lo que añadió un toque de sorpresa y emoción tanto para él como para su esposa de toda la vida, Cuquita. La niña fue entregada a la familia por parte de la hermana de Cuquita cuando aún era un bebé recién nacido, y este gesto pronto se vio envuelto en una vorágine de chismes y habladurías. Los rumores de una relación inapropiada entre Vicente y su cuñada se propagaron rápidamente entre la comunidad, alimentando la creencia de que el Chente había traicionado a su esposa con la hermana de ésta, y que Alejandra era el producto de esta supuesta infidelidad. Aunque con el tiempo quedó claro que estos rumores carecían de base sólida, la sombra de la duda persistió durante un tiempo en torno a esta situación, pues dichos rumores no estaban mal infundados. Vicente Fernández, a lo largo de su carrera y vida personal, nunca pudo eludir su fama de mujeriego. Era bien sabido que el cantante mexicano había estado involucrado en numerosas infidelidades mientras estaba casado con Cuquita, y estas indiscreciones no pasaron desapercibidas para la prensa ni para el público en general. En varias ocasiones fue capturado en vídeos y fotografías comprometedoras, besando o coqueteando de forma inapropiada con sus fervientes seguidoras, incluso cuando estaba comprometido con su esposa. Cuquita, por su parte, era consciente de estas infidelidades, pero siempre ignoró los comentarios malintencionados y optó por perdonar a su esposo. Primero de andarlo cuidando. Imposible. No dije de las puertas para adentro es mi marido. De las puertas para afuera yo no sé qué haga. No obstante, la infidelidad era el menor de los problemas de Vicente, y el cantante optó por hacer oídos sordos a los rumores que sostenían que había mantenido un apasionado romance con la hermana de su esposa. En lugar de ello, se entregó por completo al cuidado de la niña, tratándola como si fuera su propia hija biológica, hasta que la noticia de que la verdadera madre de la bebé quería recuperarla se sintió como un balde de agua fría varios años después. Y el secreto de Vicente finalmente salió a la luz. A pesar de que Alejandra habría crecido sin conocer la verdad sobre su origen, para ella Vicente y Cuquita eran sus padres legítimos, y era muy feliz a su lado. Sin embargo, se abrió la caja de Pandora y la verdad salió a la luz cuando Vicente se vio en la obligación de confesarle que él no era su padre biológico y que su verdadera madre estaba tratando de recuperarla. A pesar de los intentos de la cuñada por arrebatar a la niña que una vez desechó, Vicente se mantuvo firme en su deseo de proteger a Alejandra, ya que se había encariñado profundamente con ella y la quería como a una hija propia, así que su último deseo era perderla o hacerle daño. Si bien finalmente Alejandra terminó mudándose a la casa de su madre biológica, esa madre, que una vez la repudió, la niña echaba mucho de menos a sus antiguos padres y quería volver con ellos, pues el lazo que había desarrollado con el Charro y Cuquita era tan fuerte e inquebrantable que la mujer no tuvo más remedio que devolverla a la casa del matrimonio que la había criado con tanto amor, el lugar al que Alejandra pertenecía. Cuando la niña regresó, Vicente se mostró encantado de adoptarla de nuevo, y ahora el Chente solo tenía un único y muy claro objetivo: no causarle sufrimiento por su anterior abandono y por la dolorosa experiencia de ser regresada por su madre biológica, quien demostró no haberla querido nunca, pues aunque esto fuera así, él y Cuquita sí que la querían como si fuera su auténtica hija, y estaban decididos a amarla y protegerla de cualquier adversidad que pudiera hacerle daño. La estrecha relación entre Alejandra y Vicente se convirtió en un lazo indestructible a lo largo de los años, tanto que incluso cuando llegó el momento de que la joven diera un paso tan importante como caminar hacia el altar, lo hizo con total claridad, tomada de la mano de quien consideraba su verdadero padre. Este gesto simboliza la profundidad del vínculo que compartían, un lazo que había superado los desafíos y las controversias que rodearon a la dinastía Fernández, que a menudo parecía estar en el epicentro de los rumores y escándalos. Sin embargo, Alejandra se destacó por su preferencia por la vida privada y la discreción, en contraste con la fama y los titulares públicos que habían rodeado a la familia.
Tras el triste acontecimiento que marcó el fin de la vida del Chente, Alejandra hizo acto de presencia después del funeral del icónico charro de Huentitán. Su aparición no buscaba generar controversia ni protagonizar un espectáculo mediático, sino más bien rendir un emotivo homenaje a la memoria de Vicente y recordar la maravillosa infancia que él le había brindado, llena de cariño y comprensión. Agradeció con palabras sencillas pero cargadas de amor por todo el afecto y el apoyo que su padre le habría brindado a lo largo de su vida, a pesar de que no compartieran un vínculo biológico. Su breve declaración fue más que suficiente para transmitir la profunda gratitud que sentía hacia él. Este emotivo episodio puso de manifiesto que el amor y la relación entre Alejandra y Vicente Fernández eran más sólidos que cualquier rumor o controversia. La historia de esta familia, marcada por la música, la fama y los desafíos personales, demostró que el lazo de unión y el cariño auténtico pueden superar incluso las pruebas más difíciles. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.